asombro allí me haré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, y al que está en el trono sea el honor.
incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenas tardes, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Es para nosotros un placer poder acercarnos hasta tu casa, hasta tu persona, a través de este medio. Yo soy el pastor Vladislao Kazmierski de la Comunidad Evangélica Misionera de Adoración en Asunción, Paraguay. Y es para nosotros un placer acercarnos a ti. Que el Señor te bendiga. Hoy, domingo 21 de junio de 2020, en Paraguay celebramos el Día del Padre. Y para nosotros es una fecha festiva, es una fecha donde casi en todas las casas de los paraguayos está el popular asado. Para nosotros es fundamental que haya un asado. Tiene que ver un poco con nuestras raíces, con nuestra cultura. Y eso para nosotros es importantísimo. El tema del asado luego no podemos dejar del lado. Es lo más próximo que nos hace llegar al cielo, porque se trata de un buen holocausto. Bien, en este día, Día del Padre, como nos parece que es adecuado, qué bueno sería si pudiéramos echarle un vistazo a lo que la Biblia dice de Dios como Padre. Tal vez algunas personas necesitemos conocer esa paternidad. ¿Cómo es Dios como Padre? Y de eso se trata el tema de mi mensaje en esta noche. Conociendo a Dios como Padre. Para ello, escogí un texto que, en mi opinión, es uno de los textos que revelan a Dios como Padre, que tienen más capacidad de mostrarnos de una manera práctica cómo es Dios cuando está en su función paternal, cómo es Dios cuando es Padre. Y Él es Padre, Él se identifica a lo largo de la Biblia como Padre. Entonces, oremos para comenzar y luego leemos una porción del texto. Voy a narrar una parte de la historia, pero la otra la voy a leer. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte las gracias. Gracias por la vida de esa persona que está allí del otro lado. Gracias, Señor, porque tú puedes hablar con ella a través de la palabra, a través de la Biblia. Señor, te pido que tú vengas a guardar mi vida, mi boca, y todo aquello que va a salir de mi parte, Señor, sea estrictamente para la edificación de aquellos que escuchan. Que tú puedas tomar el control en este momento de todo lo que hemos de hacer en este lugar. En el nombre de Jesús nosotros oramos y te agradecemos. Amén y amén.
Bien, me estoy refiriendo a la parábola del hijo pródigo que está en el Evangelio de Lucas capítulo 15. Esta parábola en verdad es simple, tiene tres personajes. Tiene al padre, tiene a los dos hijos. Y si bien el propósito de la parábola es dar una enseñanza respecto de la diferencia que hay entre la gracia y la religiosidad legalista, también muestra el perfil paternal de Dios. ¿De qué se trata? Bien, se trata de un hombre que tenía dos hijos y que el menor de ellos en determinado momento pide a su padre la parte que le tocaría de la herencia, que va en torno de un tercio tal vez de lo que de todo el patrimonio. Este padre le reparte a ambos la herencia y luego este hijo menor sale de la casa y se va a vivir lejos. Se va a vivir de una manera, dice la Biblia, disoluta. ¿Qué significa eso? Significa que va a vivir de una manera sin límites, una manera sin muy exagerada en todo. Va a malgastar su dinero posiblemente con farras, con mujeres, porque esa es la idea que nos da un poco el hijo mayor cuando se refiere a él luego al final. Y en ese momento, después que él malgasta todo lo que tiene, como suele ocurrir en la vida, coincidencia o no, viene una hambruna y él necesita acercarse a algún lugar para poder comer. Entonces va a trabajar a una hacienda de crianza de cerdos. Para este joven, la crianza de cerdos es algo inmundo por causa de sus tradiciones, pero él tenía hambre y había que hacer algo para mitigar el hambre. En ese lugar él recuerda de dónde era el lugar donde él tenía abundancia, dice, de pan, donde tenía cuidados, donde tenía vestidos adecuados. Y en ese momento él toma una decisión. Él se arrepiente de las decisiones que tomó y decide volver a la casa del padre. A partir de ahí luego voy a leer la versión Reina Valera, capítulo 15, verso 17 en adelante. Y dice así: volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él dijo: tu hermano menor ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis hermanos, con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
Qué tremenda la visión que este pasaje nos da de la persona de Dios como Padre. Pues el Padre aquí en la parábola representa a Dios mismo. ¿Y cómo es, al mirar nosotros esta palabra, cómo es Dios como Padre? Hay demasiadas cosas que pudiéramos decir. Si fuéramos a hacer en este momento un estudio bíblico, exegético, un estudio sobre la parábola en sí, hay demasiado como para tomarse un buen tiempo estudiando. Yo quiero fijarme más específicamente en los atributos de Dios como Padre que se reflejan en este texto. Y una de las primeras cosas que podemos ver es que Dios como Padre es un Padre justo. Cuando este joven, el menor, le pide la herencia, Él divide entre ambos. Él no le da solamente al menor su parte. Él hace lo correspondiente con el otro hijo también. Él pudiera hacerlo de otra manera. Él pudiera darle a uno una parte y la otra se quedaba consigo. O simplemente él pudiera decir, no, todavía no tienen derecho, yo estoy vivo, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero no, Él se los da, lo que nos muestra que Él es un Padre bueno. Él es justo y Él es bueno. Él reparte a ambos su parte. Y no trata al hijo con la dureza que merecía por la forma como el hijo lo estaba tratando. Lo que nos muestra que además de ser un Padre justo y bueno, Dios como Padre es un Dios lleno de amor. Al pedir la herencia, este hijo más joven a su padre, le hace una afrenta que es tremenda. Es una afrenta muy grande, es una deshonra muy grande. Es como decirle al papá, che papá, ¿por qué no te morís un poquito y yo voy a aprovechar de la vida? ¿Sí? Che viejo, ya te estás muy viejo y no me dejas ser feliz. Moriste en un rato, ¿sí? Ahí yo me encargo de disfrutar. Es más o menos esa la versión de si sería hablado en nuestro tiempo de un hijo con su padre. Queridos, muchas veces nosotros hemos actuado así para con Dios. No hemos tomado en cuenta sus enseñanzas, no hemos tomado en cuenta la seguridad de su persona, no nos hemos refugiado en Él ni hemos querido cumplir sus reglas por parecernos que puedan ser fastidiosas, por parecernos que somos capaces de decidir mejor por nosotros mismos, por parecernos que tenemos la oportunidad de tener una vida más divertida sin las reglas del Padre. Yo recuerdo cuando era adolescente cómo no me gustaba ser controlado por mis padres. Y creo que la mayor parte de nosotros que hemos sido adolescentes en algún tiempo, pasamos por la misma experiencia. Y si hoy día estás y eres joven y te cuesta, no te preocupes. Llegará el tiempo en que disfrutes, en que quieras disfrutar del amor del Padre. Pues este Padre, Dios, no nos trata con la dureza que merecíamos al despreciarlo, al rechazarlo, al ofenderlo a través de una vida de pecados. No lo hace. Él nos permite que vayamos y lo vivamos, pero Él está allí esperando que nosotros retornemos a sus brazos. Así es lo que muestra este texto. El Padre, cuando el Hijo pródigo vuelve, Él pudiera decirle al hijo pródigo, esperar que el hijo pródigo se acercara y lo mirara con desprecio y le dijera, ¿qué haces, andrajoso? ¿Sí? Para eso saliste de mi casa. Bien hecho, tenés merecido. ¿Sabes qué? No hay más lugar para vos aquí. Es lo que posiblemente lo haríamos como humanos que somos. Y es lo que muchas veces recriminamos que nuestros padres hagan o que los padres hagan con sus hijos que los ofenden. Si fuera yo no toleraría eso. Por mucho menos que eso le doy un par de cachetadas, se da 2 vueltas en el aire y después cae. Es más o menos así. ¿Saben? Pero Dios no es así. La verdad es que dice que Dios corre
el padre del hijo pródigo corre hacia él. Al menor esfuerzo que vos y yo hagamos de volvernos al Señor, Él corre a encontrarnos. Él está deseoso de reencontrarnos. Aunque vos y yo hayamos rechazado a Dios, aunque nosotros hayamos ofendido, Él no nos guarda rencor. Él continúa amándonos a pesar de nuestras muchas falencias. Y si vos y yo amagamos irnos hacia Él, Él ya sale corriendo para encontrarnos. Es un Dios que aguarda el retorno de sus hijos y se lanza hacia ellos. Primero corre hacia él, este padre, y luego lo abraza y lo besa. Qué poderosa imagen de un padre trayendo a su hijo destruido, roto, fracturado por la vida, recogiéndolo con un abrazo, un beso de bienvenida, mostrándole el amor que él tiene, mostrándole la gracia que este padre tiene, mostrándole que él continúa siendo hijo amado y esperado. Yo no sé cuál ha sido la experiencia que has tenido con Dios. Yo no sé si ya tuviste una experiencia con Dios. Tal vez la has tenido y por alguna razón también has salido de la casa del Padre. Yo pasé la experiencia del hijo pródigo en mi vida personal. Cuando yo me aparté de mis padres, los herí muchísimo, los golpeé con mi forma soberbia de ser. Pensé que estar lejos de ellos sería la solución a mi vida. Sin embargo, me herí, me golpeé, perdí todo lo que tenía. Había conquistado alguito, no era mucho, pero había conquistado, creía que era algo, pero perdí todo lo que tenía. Y el único lugar que me quedó para pedir asilo era la casa de mis padres. Con 30 años, habiendo fracasado, llego a las casas de mis padres. Y mis padres tenían todo el derecho, mi papá tenía todo el derecho de decirme, no tengo lugar para vos en esta casa porque me has afrentado. Sin embargo, mi padre me dijo, bienvenido a casa, hijo. Me devolvió mi cuarto, me ayudó a encontrar trabajo. ¿Saben? Es tremendo cuando Dios entra en nuestras vidas. La experiencia que este padre tiene, muestra, la figura que este padre muestra, al abrazar y a besar a este hijo que lo ha humillado y que probablemente vuelve andrajoso de la vida, habla de un amor que supera todo lo que somos capaces de hacer. Dios nos ama con esa intensidad. Dios nos ama de una manera maravillosa. Y Él está esperando que vos y yo amaguemos, ir hacia Él, para correr a nosotros, para abrazarnos y besarnos. Luego el padre del hijo pródigo dice que lo viste. Quítenle esas sucias ropas andrajosas y pónganle una vestidura decente, pónganle una vestidura de príncipe, porque es eso lo que Dios tiene para tu persona y para mi persona, vestiduras de príncipe, ropas reales. No estoy hablando de la realeza humana, sino que estoy hablando de la realeza espiritual, una realeza que hace que nosotros seamos llamados y conocidos como hijos de Dios. Cambia nuestras ropas de pecado por ropas de danza, ropas de alegría, ropas de gozo, ropas de príncipe. Por mucho que hayamos pecado, cuando vamos al Señor, el Señor como Padre nos recibe, se lanza sobre nosotros, nos abraza, nos besa y nos viste con ropas reales de restauración. Ya no somos más aquella persona sucia, andrajosa, golpeada y herida por la vida, sino que somos en este momento hechos nueva criatura para ser hijos de Dios, hijos del ser príncipe, hijos del Dios de los cielos. ¡Qué tremenda demostración de amor!
no satisfecho, el padre manda a sus criados que le pongan calzado, el calzado de la seguridad. Muchas veces cuando hemos salido de casa, hemos perdido toda la seguridad. Cuando hemos salido de la presencia de Dios, cuando no hemos conocido la presencia de Dios, es como caminar descalzo encima de un pedregullo afilado. Nos golpea el pie, nos hiere. No hay seguridad. Si llegamos a caernos, nos golpeamos completamente. Es eso lo que pasa en la vida. Cuando nosotros salimos de la presencia del Padre o no hemos conocido la presencia del Padre, no hemos recibido el abrazo del Padre, no hemos entregado nuestro corazón al Padre, no nos hemos arrepentido por haber ofendido al Padre, continuamos en una vida insegura. Pero cuando tomamos la decisión que el Hijo pródigo ha tomado de reconocer que hemos ofendido a Dios, que hemos pecado contra Él y que acercamos al Señor a través de la fe, a través de la oración y nos humillamos delante de Él, Él corre hacia nosotros, nos abraza, nos besa, nos viste, nos da un calzado de seguridad y nos da un anillo de identidad para que todos en la casa vean que este es mi hijo. Aquí está el anillo. Y es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Que tu identidad y mi identidad sean tan solidificadas como hijo de Dios que nada ni nadie podrá robarnos esa identidad. Mis queridos, nuestra identidad, nuestra seguridad, nuestra vida abundante ha sido duramente, largamente robada por el enemigo de nuestras almas a través del pecado. Pero gloria a Dios que cualquier, dice, persona que llega hasta el Señor confesando sus pecados, arrepintiéndose y confesando a Jesús como el suficiente Señor y Salvador de sus vidas, es perdonado de todo pecado, es renovado, es restaurado, es abrazado y besado por Dios, vestido con ropas reales, calzado con una seguridad poderosa y tiene el anillo de la identidad de ser hijo de Dios. Y aún en sexto lugar, el padre del hijo pródigo hace una fiesta con el becerro gordo. El becerro gordo estaba preparado para un momento especial que tenía que ver con la adoración. Pues bien, para este padre, la llegada de este hijo a su casa, siendo revivido, siendo restaurado, habiendo recibido a su hijo nuevamente, es tan poderosa que no hay mayor fiesta. La Biblia nos dice que cada vez que una persona como vos y como yo toma la decisión de arrepentirse de sus pecados y volver al Padre, hay una verdadera fiesta en los cielos. Porque hemos dejado de ser perdidos para ser hallados. Hemos dejado de ser torturados para ser bendecidos. Hemos dejado de ser y de no tener identidad para tener la identidad de hijo de Dios. Y Dios celebra esto contigo en el momento en que tú lo aceptas y lo recibes. En tercer lugar, Dios aprovecha las decisiones y las circunstancias en las cuales a veces nos metemos para enseñarnos, para mostrarnos su amor como Padre. En esta historia aparece el hijo mayor. Y el hijo mayor muestra algo terrible. A pesar de haber estado en la casa del Padre todo el tiempo, a pesar de haber obedecido al Padre todo el tiempo, a pesar de haber estado con todo lo que pertenece al Padre todo el tiempo, él también estaba perdido. Porque él nunca fue capaz de ser perdonador, como él no fue capaz de entender el amor del Padre, él no fue capaz de disfrutar de aquello que el Padre tenía. Y él no se veía a sí mismo como tan hijo de este Padre como para gozar de los privilegios de ser hijo. A este el Padre se revela y tolera el comportamiento de este hijo. Me parece tremendo que cuando este hijo en su religiosidad, en su legalismo, en su ira,
rechaza la vuelta de este hermano, este padre sale y ruega. Es como si Dios rogara por medio de ese padre a aquellos que hacemos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, que nos alegremos más y poderosamente cuando alguien confiesa a Jesús y tiene un abrazo del Padre y es restaurado a su condición. Cuando nos alegramos y hacemos fiesta por esto. Y cuando no lo hacemos, cuando queremos estar en el lugar del condenador, en el lugar del acusador, en el lugar del juez, en el lugar del fiscal del reino de los cielos, pareciera ser que Dios ruega a través de este Padre del Hijo pródigo a nuestro corazón que también conozcamos el amor del Padre, un Padre amoroso y perdonador. Y le está enseñando a este hijo mayor sobre la libertad y sobre el amor. Qué interesante que muchas personas que se dicen hijas de Dios, creyentes en la persona del Señor Jesucristo, ponen toda clase de obstáculos para que las personas vengan a Cristo. Es interesante cómo nosotros a veces, la iglesia de Dios, somos tal vez el único ejército que acaba de matar a sus heridos. Hay algunos dichos que son tan reales. Dios perdona, pero la iglesia no. Si algún hermano dentro de la congregación ha hecho algo que es inconveniente o ha pecado contra Dios o contra nosotros, hermanos, qué fácil es tener el dedo acusador. Qué fácil es estar en el lugar del juez, aunque la Biblia diga que ninguno de nosotros puede ocupar ese lugar, para que nosotros mismos no seamos juzgados con la medida que nosotros empleamos. Porque la medida de juicio que vos y yo usamos es muy diferente a la medida de Dios. El juicio de Dios es amoroso y restaurador. El tuyo y el mío es condenador y vengativo. Dios está enseñando a la iglesia a través de la enseñanza que este padre da al hijo mayor, que hay un tiempo donde nosotros necesitamos aprender a hacer verdadera fiesta. La Biblia dice que para Dios un alma vale más que el mundo entero. Que vos y yo podamos aprender a celebrar y a buscar hijos pródigos para que el Padre pueda mostrar todo su amor en ellos. Saben, hay otro aspecto. Dios no impide que el hijo salga de la casa, a pesar de que el padre, este padre del hijo pródigo, no lo impide. Deja que este hijo vaya, tal vez con mucho dolor, pero Dios tal vez permite que vaya, sabiendo inclusive cuál será el destino de este hijo. Y a veces las personas han preguntado, pero ¿cómo es posible que Dios permita eso? Y la verdad es que a veces Dios lo permite para que podamos tener un verdadero encuentro con su amor. Tal vez si este hijo no hubiera experimentado esta clase de sufrimiento, jamás hubiera tenido el coraje de mirar a su padre y decir: Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Quiero decirte, mi querido oyente, mi querido espectador, allí, a vos que estás en el otro lado, si tu vida está pasando por un momento donde las cosas han acaparado, no hay nada, estás experimentando necesidad económica, relacional, emocional, este es el momento donde podés levantar la mirada al cielo y decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo. Dios ha permitido que llegaras a este lugar por una sola razón importante, para poder mostrar su amor en el momento en que tú clames a Él. Porque cuando tú clames a Él, Él te responderá, te dará la mano, Él se lanzará sobre ti, te abrazará
te besará, te vestirá, te dará un anillo y calzado. En esta noche, el Espíritu Santo tiene un mensaje poderoso para aquel que ya ha conocido el amor del Padre, pero está lejos por alguna razón, algún dolor, alguna frustración, se ha alejado de la casa del Padre. Y para aquellos que aún no han conocido el amor del Padre. Y el mensaje es: ¿qué esperas para volver? ¿Qué esperas para venir a recibir el abrazo de tu papá, el beso de tu papá, Dios, que te va a levantar, te va a restaurar, te va a fortalecer, te va a renovar? Porque es ese el deseo de Dios. Si estás en ese lugar y quieres volver a la casa del Padre, hoy quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. Quiero guiarte en una oración para que con tu boca lo confieses, para que con tu corazón lo creas y para que veas de todas las maneras el amor de Dios sobre tu vida. Repite conmigo esta sencilla oración. Padre Dios, te pido perdón por todos mis pecados. Me he alejado de tu casa. He cosechado algunas cosas malas por haberme alejado. Pero hoy recuerdo que en tu casa hay abundancia de cuidado. Por eso quiero recibir a Jesús como mi único Señor y Salvador, reconociendo que su sacrificio en la cruz es la mayor prueba de amor que tú nos has dado como Padre. Te doy gracias porque sé que no solamente oyes mi oración, sino que me perdonas, me abrazas, me besas y me restauras en este momento a la condición de hijo amado por ti. Oro agradecido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, si has hecho esta oración con tu corazón en ella, quiero decirte que quiero tomar el lugar del hermano mayor, aquel que está en la casa, para decirte bienvenido. Estábamos esperando que regreses. Hay una fiesta preparada para ti y queremos gozarnos contigo. Dios bendiga tu vida. Si alguno, teniendo acceso al video o escuchando, desea contactar con nosotros, aquí abajo dejamos nuestro WhatsApp de contacto. No duden en hacerlo, donde quiera que estés. Será un placer charlar contigo. Podemos hacerlo en portugués, podemos hacerlo en español. Entonces, si tú quieres tener un contacto con nosotros, ahí te dejamos el número.
Y si sos de aquí de la ciudad de Asunción, no dudes en llamarnos. Tendremos placer en escucharte, en orar contigo, orar por tus necesidades. Y si Dios nos permite, ayudarte a volver a la casa del Padre. Que en esta noche y en esta semana pueda ser en tu vida una semana llena del amor del Padre. Buenas noches. Dios te bendiga.